Amigos, son las 7:09. Vamos a revisar de inmediato sobre todo lo que tiene que ver la agenda legislativa. Vimos cómo este fin de semana ya se instaló oficialmente el nuevo periodo legislativo, el último, según los cálculos como tal, último periodo. Y vamos a conversar, y lo tenemos aquí en estudio con José Gregorio Correa. Él es diputado de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Política Exterior, abogado, profesor universitario además. El principal reto de la Asamblea Nacional para este año 2025. Creo Hablamos del que último periodo. Bienvenido, es el diputado. quinto y último Ujú. periodo que termina ahora, que este año habrá elecciones parlamentarias. Yo creo que el gran reto es adecuar las leyes a una realidad, a una situación de actualidad. Fíjate, hoy tenemos que la ley de medicina, del ejercicio de la medicina, es muy antigua. No estaba previsto la consulta telefónica. Una Ujú. persona tiene una herida y la consulta por teléfono. Tú tienes un médico y ahora lo llamas, le muestras, le mandas los exámenes. Eso tienes que regularlo. Correcto. El ejercicio del derecho. Eh, el Código de Comercio ya va a cumplir 100 años. O sea, ¿cómo es posible un país, una economía? O sea, la digitalización del país, la actualidad del país. Yo creo que todo eso tenemos. El mismo ejercicio del periodismo. Ujú. O sea, la libertad de expresión y el libertinaje de expresión. O sea, son cosas que tú tenemos que ir hacia la digitalización. O sea, hay cosas que son incontrolables y yo creo que nosotros tenemos que ir regulando la ingeniería. Muchos ingenieros cuando yo digo esto me dicen, "Oye, pero y la ingeniería también, porque hay ahora nuevos métodos de ingeniería y de arquitectura que no existían hace 40 años. Eso tú tienes que adecuarlo. Yo creo que eso es un gran reto. Yo creo que el gran reto del año 2025, porque es que la política es la que nos abrumó durante el año 24. Yo creo que ahí hacia la parte social es que tengamos una cosa que yo he venido insistiendo y se lo decía a Eduardo y creo que fue la primera persona que se lo dije aquí en este estudio, antes que lo remodelaran tan bonito como quedó, que a los jubilados y pensionados hay que voltear a verlos. Claro. Hay que darle una atención, que los últimos años de su vida de un pensionado y un jubilado sea de atención. El poco dinero que ganan, el poco dinero que ganan se le gasta en medicinas, Y que es en poquísimo medicinas, además, ¿no? pero que además el familiar o el amigo contribuye a que esas medicinas las pueda obtener porque con lo poco que gana no lo hace. Que nosotros tenemos que salirnos del bono del salario. El salario no puede seguir siendo un bono. Ujú. Hace años quienes están en sintonía saben que cuando llegaba diciembre estaban felices porque le iban a pagar el bono y con eso podían comprar el carro al irse de viaje. Ahora es Incluso se nada. podía presupuestar porque sacaban Tú cuenta y decía, sacabas bueno, la son dos cuenta tal, meses, pedías 15 un días, crédito. eso. Nosotros tenemos que ir hacia el crédito bancario, un crédito real, un crédito, una persona que quiere adquirir un apartamento, quiere adquirir un carro, ¿cómo lo hacen? Tiene que tener una serie de cosas. Yo creo que si nosotros tenemos que ir hacia la parte humana, hacia la humanización, y la política dejarla a un lado porque el ciudadano común no está pendiente de nosotros. Nosotros somos, yo no creo que los políticos llegamos en Venezuela al 1%, imposible, ni siquiera es una cifra exagerada. Yo no creo que en Venezuela hay 100 políticos, no hay 100 políticos. Y entonces esos 100 políticos queremos regular la vida de la política para 34 millones de habitantes, los que viven aquí y los que viven afuera. Pues no, yo creo que hay que ir hacia una parte social, hay que ir hacia una parte humana y donde nosotros tengamos en un nuevo parlamento, lo que decía, que esas grandes mayorías son innecesarias, son inútiles y lo peor, son dañinas. Nosotros tenemos un parlamento hoy, Saúl, que 93% de la Cámara, 93% de la Cámara es chavista. Ujú. ¿Y producto de qué? De la abstención, del no vote. Entonces ese 93% es el que ha nombrado el TCJ, es el que ha nombrado el CNE, es el que ha nombrado todos, la Fiscalía, la Contraloría, la Defensoría. Yo creo que un parlamento tiene que ser equilibrado, tiene que ser un parlamento de voz abierta. Yo no he tenido problema en expresar mi voz, pero yo creo que tenemos que ser mayor cantidad de voces que nos podamos expresar en un nuevo parlamento que comience el 5 de enero del año 2026. Ahora, diputado, fíjese, se nos presenta ante el país que una de las tareas de la Asamblea Nacional va a ser una nueva constitución. Lo ha dicho el propio Bueno, presidente del Parlamento. ¿Cómo se come bueno, eso? A eso voy. bueno. Entiendo por dónde viene su bueno.
pero ¿cómo se come una nueva constitución desde el Parlamento? ¿Bajo qué pasos? ¿Bajo qué argumentos? Bueno, ¿Qué tanto puede hacer el Parlamento para yo creo ello? que estamos jugando, para los que son fanáticos del fútbol, estamos jugando posición adelantada, porque el presidente anunció, y con eso nos ha entretenido un poco, tanto el presidente de la República, el presidente del Parlamento, nos ha ido entreteniendo un poco con estos temas, que si va a haber elección de gobernadores, que si va a haber elección de alcalde. Entonces la gente, el que quiere ser alcalde allá en el PAO, en el Baúl, por cierto, que esto lo está transmitiendo Moda 105.1, a quien le agradezco que esté pegado en este momento en vivo y los cogedeños estén en sintonía de esto. Un candidato que quiere ser el candidato al alcalde en el PAO, concejal en el Baúl, o diputado por el estado Cogedo, o por cualquier estado, hoy está pendiente de eso, porque le dijeron que iba a haber elecciones. Yo creo que las elecciones que deben haber serán solo las parlamentarias. Es lo que mi olfato me da, pero a lo mejor me equivoco. Y en cuanto a la Constitución, el presidente ha anunciado, pero yo quiero saber hacia dónde, hacia qué. Y hay quienes dicen, bueno, nosotros tenemos ya el paquete. Bueno, yo quiero ver, porque a mí me dijeron que esa era la Constitución mejor del mundo, la perfecta, la que ha diseñado Chávez, bueno, yo no voté por ella, yo hice todo lo posible para que no se aprobara, una vez que se aprobó, bueno, me he ocupado de defenderla como nunca y la tengo que dar en clase. Y me ocupo que el alumno entienda por dónde viene esta Constitución. Ahora, diputado, se nos dice que hay asesores nacionales, internacionales, ya debatiendo eso. Usted como parte del Nosotros tenemos un Parlamento, paquete, que usted me tenga de, hay un paquete que ya se ha hecho. Yo creo en el sistema bicameral. Yo creo que hay que regresar al Senado de la República. podría ser una de las reformas. Podría ser, o sea, si eso se abre, nosotros lo vamos a proponer. Yo creo en la representación proporcional de las minorías. Eso es otra propuesta. Creo en la igualdad de género constitucional. Creo en el salario real desde el punto de vista constitucional. Creo que al anciano y al jubilado hay que garantizarle su vida, su subsistencia desde el punto de vista humano y social en la Constitución de la República Bolivariana. Creo en la segunda vuelta Ok. para el presidente de la República y para el gobernador y para el alcalde. Creo en la segunda vuelta. Es una cosa y hemos pensado en un periodo de hasta por 2 veces. Y además me señalaba Bernabé Gutiérrez que insistiera muchísimo en la figura del senador vitalicio, en caso de haber la Cámara, el Senado de la República, el senador vitalicio. Y no pueden decir que es porque no hay ningún expresidente vivo. Es una curiosidad. Somos de los pocos países que ningún expresidente está vivo. Ninguno. Pero yo creo que la figura, y no se legisla para ahora, se legisla a futuro, nosotros deberíamos ir pensando en un Senado de la República. Y explico por qué rápidamente. ¿Por qué dos cámaras? La Cámara de Diputados y el Senado de la República. Porque la Cámara de Diputados representa al ciudadano y el Senado de la República representa el territorio. Y usted no puede cruzar intereses de territorio con intereses del ciudadano. Es una pregunta de examen. Ok. A eso iba, sobre todo cuando lo vimos hasta el milenio. ¿Qué significaría tener nuevamente un sistema bicameral? Nunca habíamos dejado de tener 2 cámaras, desde el Libertador hasta el año 2000, cuando llegó el presidente fallecido, habíamos tenido 2 cámaras. Y yo creo que eso es muy útil, porque desde allí parte la descentralización. No puede ser, chico, que en un colegio en Las Vegas, en Cogede, para poder ascender a la señora María, que es la profesora, tiene que venir ese caso a Caracas. O sea, cuando ocurren las vacaciones de ella, se deciden en Caracas. O sea, todo ese tipo de cosas yo creo que hay que ir hacia una descentralización. Yo creo en una reforma constitucional si se abre esa compuerta, pero con la que estoy, si se cumple, también me doy por pago. Ahora, diputado, fíjese, usted también forma parte de la Comisión de Política Exterior. Así y es. eso parece un reto tanto del legislativo como la política exterior Y nacional. aspiro a volver a quedar en la política exterior. Sobre todo, fíjese, últimas decisiones, rompimiento de relaciones con Paraguay como tal. Es una de las últimas acciones de parte de la diplomacia venezolana. Es una reacción, por cierto. ¿Y hacia dónde debería apuntar, sobre todo cuando usted bien lo apunta, reactiva la diplomacia como tal? Entendiendo que ahorita el 20 de enero entra un nuevo periodo en Estados Unidos, un cambio de la política como tal, hacia Venezuela. ¿Cómo afrontar también el reto de mantener relaciones, entre comillas, con Estados Unidos, ese acercamiento que ha habido en los últimos años, ahora con un nuevo presidente?
Bueno, mira, lo primero que yo creo que ahí es un error bilateral. El error de Paraguay, el error de lo que ha hecho Uruguay. Porque es que los países deben ir de una manera y los ciudadanos no pueden estar alejados de esto. Fíjate que acabamos de romper relaciones diplomáticas Paraguay con Venezuela y Venezuela con Paraguay. Paraguay expulsa a nuestro embajador, nosotros rompemos relaciones con él. Y una pregunta, ¿y el venezolano que vive allá? No digo el paraguayo que vive aquí, porque son muy pocos. La atención consular, ¿dónde queda? Porque es que, mira, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial se rompieron relaciones diplomáticas entre los países que estaban en guerra, pero nunca Nunca hubo. rompieron relaciones consulares. Imagínate, tú no tenemos relaciones diplomáticas con Argentina y tú sabes la cantidad de venezolanos que viven en Argentina que no tienen que ver con política, que no les interesa la política, que lo que se fueron fue buscando nuevas oportunidades y lo que se fueron fue a trabajar y no tienen dónde ir a un consulado a renovar un pasaporte. Un venezolano nace allá, de hijo de padre o de madre venezolana, ¿dónde regulariza su nacionalidad? Un venezolano fallece en Argentina, y sigo con Argentina, ¿dónde sacas tú el acta de función? O sea, esas son cosas que tenemos que ver, yo creo que es un error. Y además, nosotros pertenecemos al Mercosur, yo soy diputado al Parlasur. O sea, ¿cómo es posible que hoy estemos con Paraguay, con Argentina? Y no estemos en el Parlasur porque los gobernantes están bravos. ¿Y qué ocurre con los ciudadanos? Porque es que los beneficios de Mercosur no son para los presidentes, Mm. son para que tu título profesional sea reconocido en cada sitio, para que los aranceles del comerciante sean favorecidos. Cuando los dos presidentes o los tres presidentes o los cinco presidentes se ponen bravos, ¿quién es el perjudicado? El ciudadano común. O sea, que sigan bravos los presidentes, pero no molesten, no toquen, no dañen las condiciones de cada ciudadano que es integrante del Parlasur y del Mercosur. Diputado, siempre interesante su visita y además siempre los puntos a destacar. Amigos, era José Gregorio Correa, diputado de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Política Exterior, abogado, profesor universitario. Con él vamos a hacer la pausa. Muchas gracias, diputado, ¿Esto por se la visita. acabó? Sí, señor. Esto era para llevar. Así es. Un Hacemos la abrazo. pausa y volvemos.